En su última reunión del año, el Banco Central decidió dejar sin cambios la tasa de política monetaria en 5,25%. Sin embargo, entregó algunos mensajes en su comunicado que analizaremos a continuación con el economista jefe de Visa Inversiones, Cristóbal Dovelti. Cristóbal, muchas gracias por estar acá. Hola Francisca, ¿cómo estás? Muy bien. Cristóbal, tenemos, a grosso modo, un Banco Central que no hace cambios patentes en la tasa de política monetaria. Cuando se esperaba, algunas personas en el mercado esperaban que pudiera haber algún cambio, y el comunicado tampoco expresa la intención de hacer un cambio. Sin embargo, hay algunos mensajes que tomar en cuenta para la reunión de la próxima semana del IPOM. ¿Qué nos puede explicar de esto? A ver, claro, como tú mencionas, el Banco Central ya por quinta vez consecutiva mantiene su tasa en niveles de 5,25%, con lo que terminó el año en niveles 200 puntos base, ¿no es cierto?, por sobre lo que había finalizado el año 2010. Ahora, esa trayectoria debería ser distinta a la que vamos a ver el próximo año, y de alguna forma esto tiene que ver con el escenario, ¿no es cierto?, internacional, y cómo eso cambia las proyecciones para la economía nacional. Ahora, todos estos cambios que estamos hablando, ¿no es cierto?, y como tú mencionaste, van a venir expresados en la publicación del nuevo escenario base por parte del Banco Central durante la próxima semana, en el IPOM de diciembre, en donde nosotros esperamos cambios, ¿no es cierto?, las proyecciones de crecimiento para este y para el próximo año. Y eso viene más que nada, ¿no es cierto?, en respuesta a la situación económica internacional. Ahora, lo que esperamos para la próxima reunión, para la publicación del próximo IPOM, es básicamente, ¿no es cierto?, una reducción, como te conté, de la expectativa de crecimiento. Para el próximo año se va a corregir desde 4,25, desde un rango de 4,25 a 5,25 a algo más cercano a 3,75, 4,75, es decir, una baja más o menos 50 puntos base en las proyecciones de crecimiento. Ahora, eso, como te contaba, responde al escenario externo, no solo a las complicaciones económicas que se están viendo en alguna economía, sino que lo más importante son las tensiones financieras y la incertidumbre que hay hoy día, ¿no es cierto?, en el mercado, que de alguna forma lleva a que el comercio internacional, ¿no es cierto?, sea más lento. Eso va a llevar naturalmente a que las exportaciones de nuestra economía el próximo año tengan un crecimiento contenido. Proyectamos nosotros que las exportaciones nacionales el próximo año crecen en torno a un 3%, que es un crecimiento bajo para las exportaciones. Pero también se han visto otras señales en las decisiones, ¿no es cierto?, de los agentes locales. Y aquí tiene mucha relación con lo que mencionó ayer el Banco Central, en el que vuelve a destacar, ¿no es cierto?, respecto al escenario internacional, que las economías avanzadas siguen creciendo a tasas contenidas, pero lo más importante es que las tensiones internacionales se han mantenido. Y eso de alguna forma está llevando a que los agentes locales comiencen a tomar medidas de resguardo. Como por ejemplo, las empresas constructoras empiezan a ver de que el escenario internacional es más débil, empiezan, ¿no es cierto?, a postergar sus proyectos de inversión. Quizás, ¿no es cierto?, los hogares que tenían destinado gastar en bienes durables, ¿no es cierto?, quizás durante estos trimestres, probablemente lo hagan, cambios de automóviles, etcétera, etcétera, probablemente sea un poco postergado, ¿no es cierto?, ese tipo de decisiones, dado la incertidumbre internacional. Y lo más importante, al ver, ¿no es cierto?, este nivel de incertidumbre y este escenario internacional más adverso, la banca también de forma natural empieza a tomar, ¿no es cierto?, mayor resguardo. Y eso es lo que menciona el Banco Central ayer, que se observa un aumento de las restricciones crediticias, pasando quizás de niveles expansivos a algo más bien neutral, y podrían ya llegar, ¿no es cierto?, los próximos meses quizás a niveles restrictivos. Eso significa, ese conjunto de noticias de la perspectiva económica y un resguardo, ¿no es cierto?, de los agentes locales, que la demanda interna va a tener un comportamiento menos dinámico, ¿no es cierto?, para el primer semestre respecto a lo que estábamos esperando. En ese sentido y en ese escenario, ¿no debería el Banco Central anticiparse a todo este escenario que él mismo plantea en su comunicado y haber recortado la tasa en esta reunión en diciembre? Claro, tu pregunta es súper importante, porque ¿qué es lo que ha hecho, ¿no es cierto?, el Banco Central en los últimos meses? Esperar a ver cómo evoluciona y cómo reacciona la economía local y la demanda interna frente a estos escenarios internacionales. Hasta hace un par de meses, si bien, ¿no es cierto?, las economías desarrolladas presentaban problemas, eso no se había reflejado en los indicadores, ¿no es cierto?, de gasto local. Por ejemplo, el consumo privado viene creciendo a tasas muy altas. Los últimos datos, ¿no es cierto?, de ventas de consumo minorista, hemos visto crecimiento entre el 8,5 y 9,5% en promedio, ¿no es cierto?, los últimos meses, que son tasas bastante elevadas. La inversión, de alguna forma, también venía creciendo a tasas bastante altas y no dejaban entrever un contagio desde el escenario externo hacia los agentes locales. Y tenemos que recordar que habían presiones de costos para las compañías importantes. ¿Eso qué significa? Si tenemos una demanda creciendo a tasas altas y también costos para las compañías aumentando, es fácil traspasar estos costos a precios finales, que significa inflación. Ahora, hasta que no viéramos un mayor contagio en la demanda interna, no deberíamos haber esperado cambio de la tasa política monetaria, que es lo que ha hecho el Banco Central. Pero como estamos viendo señales de un mayor resguardo de los agentes locales, probablemente el Banco Central va a empezar a bajar su tasa de interés durante el próximo año, principalmente el primer trimestre, ¿no es cierto?, el próximo año. ¿No hay algún riesgo de que el Banco Central pueda quedarse, como se dice en la jerga, detrás de la curva, en el fondo, al seguir mirando con cautela, cuando ya hay señales, como comentabas, de que la economía, la demanda interna, que ha sido lo que ha sostenido el crecimiento en los últimos meses,
¿empieza a ralentizarse, empieza a enfriarse lentamente? A ver, de alguna forma la decisión fue acertada en el sentido de que esperó a ver cuál iba a ser la reacción de la economía local, y si esta reacción es más adversa a la que se está esperando, se soluciona fácilmente bajando más rápido la tasa política monetaria. ¿Qué es lo que podría haber pasado en caso de equivocarse? Por ejemplo, que hubiera empezado hace 4 o 5 meses con un proceso de baja de tasa y que el escenario internacional hubiera mejorado. Entonces, habría estimulado la demanda interna y el frente externo habría mejorado, en un contexto en que tenemos efectivamente presiones laborales materializadas, ¿no es cierto?, en aumentos de salario. De alguna forma, los precios a los cuales se ven expuestos las compañías han aumentado este año, y eso significa mayores costos y un fácil traspaso hacia precios de consumidores si es que hay una demanda externa, o sea, demanda interna dinámica. Ahora, en ese caso, si bajaba la tasa, estimulaba la demanda interna, y si se solucionaba el escenario externo, claramente no hubiera sido la mejor decisión. Habríamos tenido un brote inflacionario. Exactamente, hubiera tenido que, ¿no es cierto?, iniciar un proceso de alza. Como el escenario fue distinto, bueno, el Banco Central decidió esperar. Si tenemos, ¿no es cierto?, un escenario más adverso, bueno, el Banco Central cuenta con herramientas muy amplias para hacer frente, ¿no es cierto?, a este escenario. Tiene un amplio espacio para bajar la tasa de interés, aunque en este caso no había sido necesario durante este año. Sí lo puede ser durante, ¿no es cierto?, el primer semestre del próximo año, y tiene espacio para hacerlo, con una inflación que, si bien ha aumentado, de alguna forma responde a precios puntuales, y no hay un problema de inflación en la economía local, no hay presión, ¿no es cierto?, de demanda sobre los precios locales, y además cuenta con una liquidez en dólares importante en caso de poder proveerla. Entonces, tiene espacio para contener una desaceleración de la demanda interna de la economía local con bajas de tasa. Esperar unos meses no fue un problema en la medida que eso se puede solucionar, y tal como han mencionado distintos consejeros en la minuta de las últimas reuniones, se puede solucionar con una baja más agresiva de lo que se podría haber hecho inicialmente. Cristóbal, en ese sentido, ¿no se supone que el mandato por ley del Banco Central es preocuparse primero, segundo, tercero y décimo de la inflación, y no estar mirando con tanta cautela el tema del crecimiento? A ver. Y tenemos a todo esto una inflación acumulada de un 3,8% para este año. Claro, la inflación a noviembre va en niveles de 3,8, va a terminar en la parte alta del rango meta. Aquí hay dos cosas importantes. Como tú mencionas, el Banco Central tiene dos mandatos. Uno de ellos es la inflación, ¿no es cierto?, que tiene estrecha relación con el crecimiento. Aquí la curva de Phillips se cumple en el sentido de que si tenemos una recesión económica, no es nuestro escenario base, no es lo que queremos que pasar, pero si tenemos una recesión económica el próximo año, la inflación va a seguir esa trayectoria. O sea, van a haber menores presiones de demanda, eso quiere decir que los precios van a crecer o incluso podrían caer en ese contexto, tal como lo vimos en la última crisis económica. O sea, tiene una relación muy cercana. Ahora, eso no quiere decir que el Banco Central se preocupa exclusivamente, ¿no es cierto?, de la inflación y no del comportamiento económico, sino que tiene, ¿no es cierto?, una relación conjunta. Ahora, tenemos que recordar que la meta del Banco Central es a 23 meses, 24 meses. Es decir, eso permite que en el corto plazo haya, ¿no es cierto?, comportamientos de la inflación que se muevan a lo largo, ¿no es cierto?, el rango meta, incluso pueden superar ese rango, pero que tienen que converger al 3% del rango meta, que, repito, es a 24 meses. La inflación que está mirando hoy día el Banco Central es el último trimestre o a fines del año 2013, no la inflación actualmente. ¿Por qué? Porque si tenemos un shock particular en algún precio que derive, por ejemplo, un aumento violento de la inflación, este se puede, ¿no es cierto?, diluir en el tiempo, y no significa, ¿no es cierto?, que va a comprometer el comportamiento inflacionario de aquí a los próximos 2 años. Ahora, combatir cada uno de esos shocks puntuales de oferta es muy costoso para la economía, y por eso, ¿no es cierto?, que tenemos un horizonte de política monetaria de 2 años y no más bien, ¿no es cierto?, respuestas puntuales a cambio de la inflación violento de temas puntuales que se pueden diluir en el tiempo y que no sea necesario comprometer el comportamiento de la economía, ¿no es cierto?, para poder hacer converger la inflación a su meta. Sin embargo, el Banco Central, cuando hace política monetaria, si bien proyecta y toma en cuenta las encuestas de los operadores financieros, por ejemplo, también mira el escenario actual. Exacto. En base a eso son las proyecciones, es decir, miró el dato de la semana pasada de IPC para la reunión de política monetaria de esta semana. Claro, lo que pasa también es que, a ver, por un lado efectivamente tenemos precios que responden netamente a las presiones de demanda interna y otros precios que se comportan dependiendo de la expectativa inflacionaria de los agentes o cómo ha venido, ¿no es cierto?, evolucionando la inflación, ya sea los famosos efectos de segunda vuelta que responden, ¿no es cierto?, a precios indexados, a precios, ¿no es cierto?, de expectativa de inflación como los salarios, arriendo, etcétera, etcétera. A ver, no hay en este minuto un problema de inflación como podría pensar el mercado en términos de que la inflación está en niveles máximos del rango meta. ¿Por qué? Porque la inflación ha aumentado por precios que responden a problemas de oferta y que deberían desaparecer en los próximos meses, con lo que fácilmente la inflación va a volver al 3% a mediados del próximo año. Lo que sí le importa al Banco Central son las presiones internas, ¿no es cierto?, de demanda sobre los precios que responden a esas presiones. Y esos ítems, esos bienes, el valor de esos bienes ha crecido bastante lento en lo que va, ¿no es cierto?, este año. Hemos tenido presiones
bastante contenida sobre la economía local, sobre los precios de la economía local, y de alguna forma eso permiten tener buenas perspectivas de inflación. De hecho, en el mercado, ya sea en las encuestas que publica el Banco Central o incluso en los precios de activos financieros, no vemos, ¿no es cierto?, una complicación respecto a las expectativas de inflación, ¿no es cierto?, de la economía. Por lo tanto, fácilmente la inflación va a volver a niveles del 3% a mediados del próximo año. Finalmente, la próxima semana tenemos el IPOM de diciembre muy esperado porque, como comentaba, se esperan cambios. ¿Cuáles son sus proyecciones respecto de este IPOM y cuáles son sus proyecciones también para la economía para este año y el próximo? A ver, lo más importante del IPOM, y a diferencia del IPOM anterior, es cómo, ¿no es cierto?, el escenario internacional logró impactar a la economía local y cómo eso va a derivar en un manejo de política monetaria distinto al que estaba proyectado anteriormente. A ver, si recordamos, en el IPOM anterior habían dos riesgos muy claros para la inflación. Un interno, que era un riesgo al alza, en base a la evolución de la demanda interna y las presiones, ¿no es cierto?, laborales que se veían, y otro externo, que era la baja, a raíz, ¿no es cierto?, del escenario internacional. De alguna forma, estos dos riesgos en el IPOM anterior se compensaban. ¿Qué hemos visto en los últimos 3 meses? Que claramente los riesgos externos se han ido concretando. Y no solo eso, sino que también han logrado opacar a los riesgos internos. Entonces, de alguna forma eso entrega espacios para el Banco Central para cambiar las proyecciones, ¿no es cierto?, de crecimiento para este y para el próximo año. Este año básicamente los cambios vienen por los últimos datos. Nosotros esperamos que el rango que se había proyectado anteriormente, que era de 6,25 a 6,75, se corrija a la baja a niveles de 6, 6,5%, probablemente centrado en un 6,2%, que es la proyección que tenemos nosotros. De crecimiento para el 2011. Para el 2011. Para el próximo año, toda esta situación internacional, ¿no es cierto?, y como te contaba recién, las consecuencias sobre la demanda interna, sobre la situación de refugio o el comportamiento de refugio que van a tener los agentes locales, va a llevar a que básicamente el Banco Central corrija también a la baja sus perspectivas de crecimiento para el próximo año. En medio punto a la baja el rango que tenía, de, ¿no es cierto?, 4,25 a 5,25, a un rango más cercano a 3,75, 4,75, centrado probablemente en torno a un 4,3, 4,4%, que es la proyección que tenemos nosotros. Ahora, ese cambio proviene básicamente del menor dinamismo que va a tener la actividad en el primer semestre de este año. Y en base a eso, en base a este nuevo escenario económico, donde hay una menor crecimiento y claramente una desaceleración de la demanda interna, se deberían menores presiones de inflación para la economía local. En respuesta a eso, la TPM ya no se va a mantener, ¿no es cierto?, fija, como se proyectaba en el IPOM anterior, en los niveles de 5,25% que eran considerados como neutrales, sino que va a ser necesario estimular un poco la economía local, bajando la tasa política monetaria. En términos de proyecciones, lo que nosotros hemos visto es que debería ser necesario recortar la tasa en 3 oportunidades de 25 puntos base en cada una de ellas para llevar la tasa al primer semestre en niveles de 4,5% y que se mantenga en ese nivel durante el segundo semestre de este año, del próximo año, perdón, a la espera, ¿no es cierto?, de lo que va a pasar en el escenario internacional. Pues eso básicamente responde a la desaceleración y la contracción económica que se va a ver en la zona euro en el primer semestre y cómo estos bancos centrales de economía desarrolladas van a estimular su economía para, ¿no es cierto?, generar una reaceleración de la economía mundial en el segundo semestre y en vista de ello también, ¿no es cierto?, la economía local. Bueno, entonces vamos a quedar a la espera de cuáles son las nuevas proyecciones del Banco Central y cuál es esta corrección que estaríamos pronosticando. Cristóbal, muchas gracias por esta entrevista. No, muchas gracias, Francisco.